Cabe ahora preguntarnos, pues, ¿de qué manera la figura de este héroe se manifestó en la vida de los pobladores costeños? ¿Qué distribución tuvo su figura más allá de los territorios de los valles de Moche y Chicama antes de la consolidación del estado mochica sureño hacia 400 después de Cristo? Para responder estas preguntas recurriremos a diversos medios de comunicación visual presentes en diferentes contextos arqueológicos. Por ejemplo, podemos observar los murales de templos como los de la Huaca de la Luna y Cao Viejo, donde aparecen algunas imágenes referentes al héroe o a sus contrincantes monstruosos. En la fachada del edificio D de Huaca de la Luna, el cual funcionaba en tiempos previos a 400 después de Cristo, resalta una escena de combate marino entre el héroe y el monstruo marino, como lo pueden ver aquí, parcialmente en el friso. En un recinto de la Plaza Mayor se ha descubierto recientemente un mural donde se representa a este mismo personaje marino. De la misma manera encontramos en el templo de Cao Viejo, aquí algunas otras escenas, ¿no?, de imágenes de Huaca de la Luna. De la misma manera encontramos en el templo de Cao Viejo, en el complejo El Brujo, en el Valle de Chicama, murales con representaciones de este héroe. Por ejemplo, decorando uno de los recintos en la plataforma superior de la pirámide principal, donde se observan sus cualidades arácnidas decapitadoras. En este templo también se han registrado otras imágenes de seres arácnidos vinculados a los cóndores, incluso muy cerca de representaciones del animal encrestado. En ambos templos, posiblemente los lugares más sagrados de esta región, vemos cómo el discurso narrativo se exponía al ojo público, un ojo que debía saber leer y reconocer estos símbolos, cuyos significados debieron reforzarse en cada ritual allí realizados. De otro lado, si observamos las tumbas de la élite mochica, como es el caso de la tumba o el entierro del viejo señor de Zipán en Lambayeque, también encontraremos allí imágenes del héroe en varias de las piezas que acompañan a los individuos enterrados. Estas imágenes decoraban objetos de alto valor simbólico que usualmente formaban parte de la ornamentación personal de personajes de alto estatus y con importantes roles ceremoniales. En ellos encontramos representado a este héroe en sus diferentes facetas o transformaciones a lo largo de varios episodios del discurso narrativo donde éste interviene. Más adelante regresaremos a esta tumba para aclarar este punto. Otros dos entierros importantes hallados en los últimos años son los de la famosa señora de Cao y el señor de Úcupe. En ambos casos, los personajes centrales de estos entierros, sin importar su género, parecen haber estado estrechamente vinculados con la figura del héroe mítico, relación que destaca a partir de una observación de los tocados y otros elementos presentes en el ajuar funerario. En los tres casos expuestos podemos ver cómo la figura del héroe estuvo formando parte de la identidad ceremonial de algunos de los personajes más importantes de la sociedad mochica. Dejando de lado por un momento las imágenes de los personajes sobrenaturales, tenemos que durante las fases tempranas del desarrollo iconográfico mochica encontramos realmente pocas escenas de enfrentamiento entre guerreros. En algunas representaciones se observan guerreros ataviados de forma similar, usualmente utilizando la porra de cabeza tipo hongo con la cual se enfrentan entre sí. Probablemente ambos grupos pertenecían a una misma tradición cultural, ¿no?, algo que tampoco impedía la existencia de conflictos o competencia entre dichos grupos. En otras ocasiones, como las que pueden observar aquí, se puede ver grupos de individuos con vestimentas, ornamentos, armas y tácticas de pelea totalmente diferentes. Estas imágenes formaron parte de estudios como los de la alemana Emina von Schüller-Schomich a fines de los 70s, Barbel Lieske en los 90s y recientemente Makowski Rucabado y George Lau independientemente en la última década. Aquí algunos de los elementos que son, digamos, los marcadores probablemente para diferenciar estos grupos entre los guerreros mochicas, los cuales son fácilmente reconocibles por sus tocados cónicos generalmente y sus porras tipo hongo, y estos otros personajes que representarían a grupos foráneos, no mochicas, que están ataviados con estos elementos que más adelante mencionaré con detalle. Pasemos mejor ahora a ver más de cerca el conjunto de imágenes, pero ahora pertenecientes al estilo Moche 4 y 5, producidas en territorios mochica del sur, donde empiezan a proliferar en tiempos de consolidación y expansión estatal las representaciones de guerreros y señores mochicas. Quizás esta sea una de las escenas de batalla más utilizadas para ilustrar las batallas rituales entre mochicas. Sin embargo, hoy sabemos que eso dista mucho del posible significado e identidad de los participantes que intervienen en esta escena particular.
Como ya lo desarrolló von Schuller-Schomich, aquí las vestimentas, tocados y armas y demás detalles nos indican su naturaleza foránea no mochica. Por ejemplo, la utilización de ondas para tirar las rocas o tirar las rocas con la mano abierta, la utilización de porras con cabezas estrelladas o redondas o con formas totalmente diferentes a las porras típicas mochicas, o también los atuendos, incluido principalmente un tocado, ¿no?, que está culminado con unas representaciones de manos humanas que en algunos casos se pueden intercambiar por patas de felino, ¿no? También tienen este tipo de guaras, ¿no?, o prenda inferior, y también camisetas con flequillos. También es necesario apuntar la última prenda, esta de aquí en la esquina inferior derecha, en la cual se puede observar una suerte de prenda textil, la cual está decorada con un par de cabezas humanas probablemente decapitadas. Más adelante retomaremos estas imágenes. Quizás esta visión de los otros vencidos debió formar parte esencial de los procesos de conquista y reconquista de territorios, especialmente hacia las zonas altas orientales. Quizás sean estas escenas meras representaciones de guerra endémica o quizás peleas ritualizadas. Algunos de estos guerreros foráneos vencidos aparecen como prisioneros desnudos, muchas veces reconocidos por sus aretes colgantes, su pintura facial, el uso eventual de barba y bigote, y en varios casos se les puede reconocer fácilmente por un flequillo en el cabello por encima de la zona frontal de la cabeza. No negamos la posibilidad de que estas imágenes representen batallas rituales, quizás enfrentamientos pautados entre nobles en disputas por territorios, recursos o cualquier otro término. Sin embargo, contrario a lo que muchos mochicólogos aún siguen proponiendo, podemos decir que en varias escenas de enfrentamiento corporal, los mochicas peleaban contra otros grupos claramente diferenciados. No era pues siempre un enfrentamiento entre las mismas élites mochicas. Si esto fue realmente así, cabría preguntarnos qué pudo haber llevado a estos grupos de guerreros foráneos a seguir las pautas rituales marcadas por la élite mochica en cuanto al enfrentamiento violento. ¿O es que acaso este tipo de prácticas relacionadas con el sacrificio humano y probablemente la resolución de conflictos o el control político intergrupal tuvo algún sustrato o antecedente común tanto para las poblaciones costeñas mochicas como las serranas foráneas? Contrario a como usualmente se piensa la vida de las comunidades en el pasado, los mochicas no vivieron aislados del mundo. Su historia, en buena parte, es la historia de sus relaciones con sus vecinos. Esta historia fue resumida y codificada en diversas formas en las imágenes que hoy tratamos de leer. Algunas veces lo hicieron con imágenes realistas o muy explícitas, como en las escenas de batallas. En otros casos utilizaron las relaciones entre los seres sobrenaturales como metáfora visual discursiva. Incluso, este tipo de relaciones fueron representadas en uno de los murales de Huaca de la Luna, el famoso mural Kröber, donde se puede ver cómo objetos animados capturan a guerreros armados con porras no utilizadas por los típicos guerreros mochicas, como podemos observar aquí en los detalles. ¿Quiénes eran entonces y de dónde vinieron estos guerreros del tocado de manos? Para von Schuller-Schomich, quien los denominaba los guerreros extraños, estos habrían sido pobladores de las serranías vecinas de Huaylas y Conchucos, principalmente, grupos culturalmente recuay. Uno de los argumentos utilizados por la autora y luego retomados por Makowski y Rucabado es la comparación de estas imágenes mochicas con las conocidas litoesculturas recuay con representaciones de guerreros armados con escudos y porras y ataviados con tocados especiales. Sin embargo, antes de aseverar sobre la procedencia o filiación étnica de estos personajes foráneos, observemos más de cerca otras imágenes del estilo Moche 4, donde ellos aparecen en diferentes actividades o roles. Aquí tenemos la litoescultura utilizada por von Schuller-Schomich y otros autores posteriormente, ¿no?, comparado justamente con las imágenes que habíamos descrito hace un momento. En otras imágenes de estilo tardío, Moche 4 y 5, estos personajes suelen aparecer apostados en estructuras construidas en las laderas de las montañas, disculpen la mala calidad de la foto, donde se les identifica por sus tocados y armas. También pueden aparecer estos cargando felinos, como en esta imagen. Van a reconocerlos claramente por sus tocados en forma de manos. Tenemos también a estos personajes chachando coca y utilizando caleros. En estas escenas suelen estar acompañados por el héroe, quien viste con atuendos y adornos similares a los usados por estos personajes foráneos.
alguna de estas representaciones donde vemos a este personaje. Voy a regresar, perdonen. Lo vemos generalmente intercambiando la concha de Strombus, una especie tropical de mares ecuatorianos, por bolsas de coca, ¿no? Los personajes que llevan pendientes aparecen portando la concha usualmente. Aquí, ¿no? En algunas ocasiones se los observa también estos personajes mostrando prendas textiles, principalmente camisetas, ¿no? La pregunta sería, ¿fueron acaso, además de productores y consumidores de la hoja de coca, fabricantes de prendas? ¿O quizás estas camisetas fueron otro de los productos obtenidos por medio del intercambio? Aquí vemos varias piezas escultóricas donde podemos observar los elementos que caracterizan a estos chachadores de coca, incluyendo el típico calero en mano, vestimentas con motivo de cruces, bolsas o chuspas donde parecen llevar hojas de coca. En alguno de estos personajes destaca el uso de dos tipos de tocados: el tocado de manos, previamente observado, como podemos ver acá en la mayoría de ellos, ¿no? Y también un segundo tocado, que es el tocado con forma del fruto exótico que el arco bautizó como Uyuchu, como pueden observar principalmente aquí. Como ven, parte de este tocado aquí, y vamos a verlo después. Algunas veces estos chachadores son representados como monos. Tenemos una imagen. Esta asociación con los monos es bastante sugerente, puesto que insinúa un posible origen de floresta, o por lo menos una presencia de los chachadores en dicho escenario. Existen también algunas escenas, muy pocas, donde encontramos al héroe copulando con un personaje femenino y acompañado en esta escena por monos y personajes con pendientes, quienes recogen los frutos del árbol del Uyuchu que crece de la unión sexual. Donna McClellan recientemente resaltó la relación en la iconografía mochica entre el árbol del Uyuchu y el árbol del Ixpingo o Nectandra pichurim. Los personajes con pendientes no solo coleccionan los Uyuchus, sino también suelen aparecer cargando collares hechos con semilla de nectandras, como pueden ver acá en esta imagen. El Ixpingo se sabe que es una especie de árbol de hábitat tropical, por lo que McClellan infirió que el Uyuchu debió crecer también en este tipo de hábitat. Tomando los estudios del botánico Weber Bauer, la autora propuso que debían crecer en zona de los Andes orientales. Concretamente, dice McClellan, en el valle de Mayo, cerca de Moyobamba, al noroeste de Chiclayo, o en la zona del Monzón, en el valle de Monzón, al este de Chimbote, entre aproximadamente los 900 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Además de haberse encontrado algunos ejemplares arqueológicos de Uyuchu en entierros de élite como en Zipán, en Lambayeque y en Dos Cabezas, en Jequetepeque, recientemente el hallazgo de un fruto de morfología similar al Uyuchu, presentado por Douglas Sharon y Rainer Bosman, parece confirmar su existencia y su hábitat de bosque tropical de tierras bajas. Según estos autores, correspondería a una especie del género Guarea, de la familia de las meliáceas, una planta con usos y propiedades psicotrópicas que también facilitaría la circulación sanguínea y la erección del pene. Podríamos preguntarnos entonces por qué aparecen estos personajes con pendientes tentativamente relacionados con la tradición recuay, asociados con la recolección de frutos exóticos en zonas tropicales. ¿Fueron acaso estas zonas orientales algunas de las regiones hasta donde los grupos serranos recuay se animaron a llegar y colonizar, como lo hicieron también hacia las zonas bajas costeñas antes de la formación del Estado Moche? ¿Fue acaso que nuestro héroe viajó hasta la zona de Floresta para aparejarse con una mujer y producir allí el árbol del Uyuchu? ¿O fue quizás este lejano hábitat el mismo lugar el origen mismo del héroe antes de bajar a la costa y poner orden? ¿Quiénes fueron estos personajes foráneos? ¿Fueron acaso grupos vinculados a la tradición recuay, como hemos mencionado y hemos comparado con los monolitos, ¿no?, de la zona del Callejón de Huaylas? ¿O fueron quizás grupos recuay migrantes hacia la zona de Ceja de Selva, donde recolectaban los Uyuchus? Si observamos detenidamente, ¿no?, algunas escenas de los chachadores de coca, como los que ven allí, indicado con el óvalo azul, vamos a poder observar el uso de platos trípodes. Los platos trípodes son producidos con más frecuencias en las zonas de Cajamarca que en la zona de Recuay para esta época. ¿Fueron acaso estos chachadores de coca gente cajamarquina? ¿O quizás fueron los grupos migrantes de origen